Buenas tardes. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Pues como observo, ninguno se conectó, sin embargo, pues yo voy a dar pie al encuentro, a la webconferencia de la tarea de la fase número 4, porque pues es importante para ustedes tener la información correspondiente de cómo resolver los puntos de los ejercicios. Pues igual yo tengo en este momento, la verdad, hasta las 6 de la tarde. No sé si alcancemos a mirarlos todos los puntos. Yo creería que los cuatro de los cinco. Y pues lo voy a dejar de último uno de los puntos porque es demasiado largo y toca explicar algunos conceptos básicos sobre partículas. Entonces yo voy a dejar ese para mañana. O sea, podemos partirlo por dos sesiones. Eh, no hay ningún inconveniente, pues lo importante es que ustedes sepan resolver los otros puntos, los cuatro, dos de los individuales y los tres colaborativos. ¿Sí? Entonces, voy a dar paso a compartir pantalla. Espero que esté grabando bien, que se escuche el audio. Pues yo supongo, porque él hace transcripción, entonces pues eso observo aquí. Vamos a mirar, a revisar. Transcripción, sonido, probando. Listo, perfecto. Si hay transcripciones porque está grabando, listo. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a mirar pues entonces sobre la fase 4, lo que corresponde al análisis y aplicación de ecuaciones propias de las operaciones con sólidos. Eh, entonces, pues la unidad 3 que se basa solamente con operaciones con sólidos, que tiene que ver tanto con filtración y tamizado y moliendo, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que está en la plataforma. Los temas a ver son propiedades de los sólidos, reducción de tamaño, granulometría y tamizado, y separación sólido-fluido basado en flujo de fluidos. Aquí nosotros, pues vamos a mirar lo que es propiedad de los sólidos. Bueno, más que propiedades de los sólidos y granulometría, es lo que vamos a dejar entonces para la sesión siguiente. Y nos vamos a basar más en la reducción de tamaño, tamizado. Bueno, tamizado también hace parte de la granulometría, que es al igual punto que no creo que alcancemos a ver ahora, pero sí lo de separación de sólidos y fluidos, con filtros, ¿sí? Yo, como les siempre he hecho este tipo de reuniones, nos vamos a enfocar solo en los puntos de la tarea, no en la parte teórica como tal, o en la parte teórica que necesitamos para poder resolver la tarea, lo así. Entonces, bueno, aquí antes de pasar, los libros que se son recomendados, este es el mejor libro que pueden tener para estos temas, que es el de McKay, Operaciones Unitarias de Ingeniería Química. Digamos que es el libro más completo. Ellos traen pues mucha teoría interesante aquí que les puede servir pues, para la resolución de la parte individual de la tarea. Bueno, entonces, como siempre, la fase 4 se basa en la aplicación de los fundamentos de las operaciones con sólidos en la industria alimentaria mediante análisis de propiedades físicas, desarrollo de ecuaciones matemáticas, solución de problemas, la simulación de operaciones unitarias que involucran sólidos. Como ustedes saben, hay una parte individual y una parte colaborativa. Aquí les mencioné que la parte colaborativa, lo importante es que puedan resolver todos los puntos de la tarea. Los tres puntos de la tarea los podamos resolver. Aquí vamos a ver dos ya de los dos puntos, van a ver que no es tan complicado. Las partes colaborativas nos quedaría faltando el punto número 2, que es el que les digo que es más largo, pero ese punto lo recomendable es que se haga con Excel. Se ha conectado, sigo acá solo. ¿Listo? Bueno, 85 puntos que corresponde a esta fase. Los criterios evaluados, el criterio de contenido individual, que es un cuadro resumen los conceptos de operaciones con sólidos. Este es el que pues, ustedes me van a presentar como trabajo individual. El criterio de contenido, que es la solución de dos preguntas individuales, que las vamos a revisar. ¿Sí? El criterio de contenido, que tiene que ver con la actividad colaborativa, que eso tiene que ver pues, con el trabajo que ustedes van a trabajar, los tres puntos colaborativos. El criterio de participación es donde cada uno de ustedes pues, participa colaborando en los puntos de la parte colaborativa.
y el criterio de forma que tiene que ver pues con la presentación del trabajo, ¿sí? Recordando pues que son 85 puntos. Entonces, nosotros hemos visto que hay dos puntos, vamos a mirar la guía antes de pasar a esta parte. La guía, un libro que siempre les estoy recomendando. En la guía pues hay varias preguntas y en la parte individual que tiene que ver con conceptos, teoría, el cuadro que se les está solicitando que tiene que ver con operaciones con sólidos. Luego viene la parte, digamos, que tiene que ver pues con, con filtros, explique qué es velocidad mínima de fluidización, sí, eso es teoría, defina lo que es molienda como operaciones unitarias, la idea es pues que hablen pues de, bueno, ustedes en estos puntos van a tener que explicar conceptos sobre molienda. Sin embargo, y aquí defina qué es molienda como operación unitaria, qué tipos de molinos existen, identifique la ecuación asociada a las potencias de un molino. A partir de esta temática resuelve este problema, que es el 22A, ¿sí? En esto, pues, sobre molienda hay muchos conceptos que son interesantes. Sin embargo, yo les digo, nosotros nos vamos a enfocar en la solución de los ejercicios individuales. Hay varias teorías que ayudan a desarrollar, pues, cálculo de potencia de un molino. Sin embargo, nos vamos a enfocar en una de las más básicas, eh, de las más utilizadas. En este caso, lo que es la ecuación de la fórmula de Bond, ¿sí? Es una fórmula, la verdad, no muy compleja. Si ustedes entienden lo que consiste un molino, entonces que un molino tiene, usted tiene unas partículas que tienen un tamaño determinado, ¿sí? Y estas partículas pues van a entrar a un equipo de molienda. Vieron que pues en la parte teórica hay varios tipos de molinos, molinos de bola, molinos de martillo, molinos de cuchillas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la fórmula de Bond es, digamos, la que más se ajusta a los cálculos que nos están solicitando en esta fase, ¿sí? ¿Cómo funciona la ecuación de Bond? Si ustedes observan la ecuación de Bond, tiene pues varias variables y voy a explicar una a una. P es la potencia requerida en kilowatts. Entonces, si usted tiene un molino, obviamente, normalmente los molinos se dan cuenta que son motores que hacen el accionar de un dispositivo. Puede ser una cuchilla, puede ser un martillo, puede ser un disco, puede ser unas bolas girando a través de un molino de bolas. Entonces, esta potencia es la cantidad de energía que usted requiere pues, para mover estos motores, ¿sí? Independiente del tipo de molino. Esta fórmula, pues ustedes verán, es obtenida de forma empírica. Realmente no es que haya una teoría determinada para poderla, digamos, determinar, sino que esta ecuación, digamos, la que nos ajusta de forma mejor el cálculo de esta potencia. ¿Y de qué depende esta fórmula? Si ustedes observan, depende del caudal del sólido, en este caso Q, que es la cantidad de sólidos por determinada cantidad de tiempo. En este caso lo vamos a manejar en unidades de toneladas horas, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, un caudal de maíz, de trigo o sólidos, puede ser carbón, puede ser puede ser hierro, ¿sí? De hierro de piritas, en ese caso. Y independiente de lo que usted pueda manejar en caudal de sólido, es eso. Entonces la idea es manejarlo en términos de toneladas horas para que funcione en esta ecuación. Si ustedes observan ahí hay un 10 y cualquiera me preguntaría, ¿ese 10 qué? Es un número, un factor que ayuda a condicionar las unidades. Entonces les puedo decir que esta ecuación de Bond, de fórmula de Bond, puede estar con otra variable ahí, con otro número diferente a 10. Entonces, en ese caso de que es diferente a 10, probablemente va a utilizar otro tipo de unidades, ¿sí? Entonces, esta ecuación que les estoy mostrando aquí va a trabajar con las unidades que yo les voy a mencionar en esta fórmula de Bond. Bueno, está el WI que se llama índice de trabajo. Este índice de trabajo es un índice que depende entonces de las condiciones y del molino. Sí, este va a variar dependiendo del tipo de molino, el tipo de material que va a moler. Bueno, tiene muchos factores este índice de trabajo. Entonces, la idea es que este índice de trabajo eh, se ha medido se ha utilizado en kilovatio hora por tonelada. ¿Sí? Y alguno me dirá, profe, ¿dónde consigo este índice de trabajo? Bueno, en algunos casos, este molino de trabajo fue calculado de forma experimental o también está tabulado en algunas tablas o artículos que hayan trabajado pues con esta fórmula, ¿sí?
En este caso, el ejercicio que vamos a desarrollar, pues ya nos dan el índice de trabajo, probablemente fue calculado experimentalmente o experiencia de ese molino. Entonces, pues ese es el valor. Entonces, un valor es una constante que nos van a dar dependiendo del tipo de condiciones de trabajo. Ahora, estos dos son importantes, DP80, DF80. En realidad, este es el diámetro tanto del producto como del alimento, ¿sí? Entonces, ADP80, que de mira, profe, ¿por qué ese 80? Bueno, este 80 tiene que ver con la retención del diámetro, cuando se le va a hacer un proceso de separación de particulado, entonces es como decir el 80% del diámetro de las partículas que están aquí interactuando. En este caso, el diámetro final de las partículas la vamos a llamar dp. Cuando decimos diámetro final, pues es el producto, P producto, ¿sí? En este caso va a ser el diámetro final. Y como ustedes van a tener un diámetro inicial, que vamos a llamar de F80, que es el diámetro inicial de las partículas. Mira, démosle aquí la lógica. Obviamente, si usted está haciendo una molienda, el inicial tiene que ser mucho mayor que el diámetro final. Sí, pues obviamente usted está reduciendo el tamaño, entonces este diámetro va a reducir de un valor a un valor determinado de diámetro final, porque está haciendo una molienda. En esa ecuación, como estamos observando aquí, tiene que estar en términos de micrómetros. Importante eso, si vamos a utilizar esta fórmula así tal como la estamos observando, tenemos que trabajar estos diámetros final e inicial en términos de micrómetros. Y para eso, si utilizamos todos estos en estas unidades, entonces la potencia nos la va a dar en kilowatts. Entonces, pues les digo que es muy importante que esta ecuación, así como la están observando, tiene que utilizarse en estas unidades. ¿Sí? Bueno, eso con respecto entonces a reducción de tamaño con potencia de un molino, en el caso de la fórmula de Bohr, importantísimo entonces que nunca olviden que pues esta fórmula así con estas unidades. Bueno, entonces continuemos con, con ahí se ha conectado. Bueno, continuemos nosotros con la guía de actividades. Bueno, entonces este ejercicio ahorita lo retomaremos, ¿sí? Ahora, se investigue qué es centrifugación como operación unitaria en la industria de alimentos, qué tipos de centrífugas existen, existe ecuación asociada a la fuerza centrífuga. A partir de esa temática resuelve el problema. Entonces, aquí pues ese es el problema que ahorita también les mostraré cómo se resuelve. Eventualmente, pues como dice, hay unas ecuaciones asociadas que las vamos a ver. De un momento me voy a enfocar en las ecuaciones asociadas de la solución de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones asociadas para el cálculo de fuerza centrífuga en términos de la fuerza de gravedad de una centrifugadora está de esta forma. Y ya voy a explicar qué significa. Ese término Fc sobre Fg es la fuerza centrífuga en términos de fuerza de gravedad. En realidad ese término es adimensional. Tengan en cuenta esto. Bueno, se van a hablar en términos de gravedad. Entonces, ¿cómo así? Pero pues que no entiendo qué es eso de fuerza centrífuga en términos de fuerza de gravedad. Ustedes saben que la fuerza de gravedad, con operaciones como la sedimentación o la decantación, pues ocurre porque la, grave- la gravedad de la Tierra hace una fuerza pues, de atracción. En el caso de una sedimentación, pues ustedes van a ver que los sólidos se van a ir al fondo de la solución, digamos una solución agua, por ejemplo, en la industria por ejemplo, del tratamiento de aguas, el agua viene turbia, entonces después de un tiempo determinado, pues los sólidos que están suspendidos en el agua se van a ir hasta el fondo de la, digamos, del recipiente o el tanque que se está haciendo el proceso de sedimentación. Pero eso es causado por la gravedad natural de la Tierra. ¿Qué pasaría si yo le aplico una fuerza centrífuga? Entonces, una fuerza centrífuga sabemos que son unos equipos que giran a unas velocidades y estas velocidades, pues obviamente hacen que causen una fuerza de gravedad, una fuerza de centrífuga como tal. Y esta fuerza centrífuga, obviamente, es mucho superior a la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esta ecuación? Comparar la fuerza de gravedad con respecto a la fuerza de centrífuga que está haciendo ese equipo. Entonces, ustedes pueden tener, digamos, un valor, es una comparación de qué esta fuerza que hace centrífuga del equipo, el de la centrifugadora, con respecto a la fuerza de la gravedad que se haría con solo sedimentación. Miremoslo de una forma más fácil. Usted va a poner a secar ropa, ¿cierto? Ropa que usted lavó o jabonó.
Entonces, una que se puede hacer es que no simplemente dejemos la ropa, que la ropa se asiente en un tanque o en un balde, lo que ustedes piénsenlo así, ¿sí? Y pues le elimino el agua que queda por encima y pues obviamente el agua va a quedar, la ropa va a quedar húmeda. Entonces, ustedes saben que las lavadoras utilizan la fuerza centrífuga. ¿Y qué hace la fuerza centrífuga de la lavadora? Pues obviamente ayuda a que esta agua que está en la ropa, pues se pueda separar de la ropa. ¿Sí? ¿Qué sucede? Entonces nosotros podríamos comparar la fuerza que causaría pues la gravedad solita si la pusiera en un balde, en un tanque, a la fuerza centrífuga que hace la lavadora al girar, pues haciendo la fuerza centrífuga de la lavadora. Entonces, obviamente va a ser mucho superior a la fuerza de sedimentación y obviamente, pues así es porque nosotros podemos separar esa agua de la ropa. ¿Sí? Entonces, lo que queríamos nosotros analizar es esa comparación entre esa fuerza que hace la lavadora girada con la fuerza normal de la gravedad de la Tierra. Entonces, a todo este término, pues, digamos que este término CFC sobre FG corresponde a R por, este es omega, ya hablaré quién es eso, sobre G. ¿Sí? R es el radio, como eso, la fuerza centrífuga ocurre, obviamente él tiene un radio, dependiendo cómo es el equipo, ¿sí? Este factor omega se llama velocidad angular, tiene que estar en radianes por segundo, y G, que es la gravedad de la Tierra. ¿Sí? Para poder yo utilizar esta fórmula, pues yo tengo que utilizar estas unidades. ¿Sí? El omega, pues lo vamos a llamar en radianes por segundo, la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado, y, el, y el radio, que tiene que estar en metros. Si ustedes hacen un análisis aquí de unidades, pues ahí se le van a cancelar los metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué? Perdón, disculpa. Sí, metros sobre segundo al cuadrado, porque aquí la velocidad angular es simplemente radianes sobre segundo. Sí, estos radianes pues en realidad no se toman como unidad como tal, porque simplemente es velocidad radial, ¿sí? Angular, perdón, ¿sí? Bueno, entonces la cuestión es esta, los radianes, como dicen, no son una magnitud como tal, entonces eso va a quedar en realidad es por segundo al cuadrado, va a quedar metros sobre segundo al cuadrado, sobre metros segundo al cuadrado, se van a cancelar y lo que yo les digo que va a quedar adimensional, pero en realidad el valor que ustedes les di aquí, pues es simplemente esa comparación entre la fuerza centrífuga y la fuerza de gravitacional, ¿sí? Eh, ¿Qué les iba a comentar? Entonces, a veces ustedes van a recibir algunos ejercicios en términos de revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, resulta que hay una forma de calcular, dependiendo de las revoluciones por minuto, cuánto es la velocidad angular. Entonces, es una formulita, como lo están viendo aquí. La formulita dice que la velocidad angular es 2pi por las revoluciones por minuto sobre 60. Bueno, ahí me preguntarán, ¿ese 60 dónde salió? Ese 60 realmente es el cómo cambiar los minutos a segundos para que queden radianes por segundo. Sí, esa es la formulita. Entonces, para cambiar revoluciones por minuto o RPM, aquí yo puse N realmente, eso se usan en términos de fuerza centrífuga, eh, multiplicado por 2pi sobre 60, y esto obviamente me va a dar en radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, ese es en el caso pues de la fuerza centrífuga. Entonces vamos a ver los ejercicios individuales, ¿sí? El ejercicio individual número 2A, que es el de la potencia que se requiere moler para 350 toneladas por hora de semilla, si el diámetro de alimentación es 0,585 centímetros y el diámetro de salida es 0,35 centímetros. El índice de trabajo es 11,87 kilovatios por tonelada. Como yo siempre les he dicho, lo importante aquí es colocar la información del ejercicio. Q, que es el flujo, digamos, de las semillas, el diámetro del alimento, que es el que entra, que es 5,85 centímetros, y como tenemos que usarlo en la fórmula de micrómetros, tenemos que pasar estas unidades a micrómetros. Tenemos el diámetro de la salida, que es el del producto, que es 0,35, entonces lo tenemos que pasar también a micrómetros porque nos lo están dando en centímetros. Y el índice de trabajo, que es el que yo les decía, que es un valor que nos lo dan dependiendo de las condiciones. Aquí no nos dicen qué tipo de molino es ni nada, pero nos dieron el índice de trabajo. Entonces, como ya está en kilovatio por tonelada, pues lo vamos a dejar tal cual, ¿sí? Entonces, la idea, ¿cuál es? Utilizar la fórmula. Vamos a hallar la potencia, porque esa es nuestro cálculo. Aquí hay un problema de... Disculpa, lo voy a arreglar.
Creo que pasó lo siguiente, no sé, esta fórmula tiene que aparecer antes del séptimo. No sé por qué se descuadró. Aquí vamos a guardarlo. Sí, entonces la fórmula pues es esta. Ya saben qué fue fórmula, entonces tenemos todos los valores. Tenemos el Q, tenemos el WI, ¿sí? El día sigue siendo 10. 1 sobre la raíz de P80, que sería 35, pero en términos de micrómetros, ¿sí? Y de F80, que tiene que estar en términos también de micrófonos. Entonces, ojo con utilizar bien la fórmula, porque yo veo que muchos se equivocan. En realidad la fórmula es muy sencilla. Ustedes colocan entonces los valores correspondientes y pues se halla la potencia, ¿sí? No hay ninguna, digamos, complique. La idea es utilizar bien esa fórmula. Yo les aconsejo que miren el resultado final, miren si es lógico y revísenlo al menos unas 2 o 3 veces si el cálculo está bien, ¿sí? No lleguen y hagan el cálculo y lo reportan. Yo voy a estar revisando con calma todos estos cálculos, porque siempre se equivocan con raíces cuadradas, con elevados al cuadrado, con estas restas. Tengan mucho cuidado. Les aconsejo hacerlo paso por paso. Entonces, que hagan, calculen primero esto por aquí, calculen esto por aquí, calculen esto por acá, luego que lo que les dé aquí lo restan, lo que le dé resultado lo multiplican por el de acá y así hagan pues entonces la potencia. Ahora el 2.3a y es el ejercicio de la centrífuga. Dice en la centrífuga donde el radio del tazón es 0.3 pies, y era una velocidad de 2.500 revoluciones por minuto, lo que les decía aquí, nos están diciendo las revoluciones. Calcule la fuerza centrífuga desarrollada en términos de fuerza de gravedad. Pues vamos a colocar la información. El radio nos lo están dando en pies, entonces lo vamos a tener que pasar a metros. Es importante esto, no se les olvide. Las revoluciones por minuto tenemos que pasarlas a radianes por segundo, para eso ya les di la fórmula. La gravedad pues tiene que estar en 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí es que hay un problema con ¿con el qué? Vamos a hacer una cosita. Yo creo que esto es por eso. Pensar. Bueno, entonces volvemos y vamos a ver si ya lo arregló. No, me sigue apareciendo esto siempre pasa. Vamos a ver. Ya, ahí se quita. Listo, entonces, ¿qué hago yo? Pues obviamente primero tengo las revoluciones por minuto, las tenemos que pasar a radianes. Vamos a hallar el FC, o sea, la comparación entre fuerza gravedad y fuerza gravitacional. Entonces, primero calculamos la velocidad angular, 2pi por el número de las revoluciones. Aquí reemplazaremos el 2500 y eso nos va a dar los radianes por segundo. Luego estos radianes por segundo, que es el W, el W no, disculpa, omega, esa es la letra omega, lo vamos a reemplazar en la fórmula con el R en metros. R en metros, velocidad angular al cuadrado en radianes por segundo y la gravedad. Y esto nos va a dar entonces ese factor, la fuerza centrífuga en términos de fuerza de gravedad. Sí, lo que nos dé aquí pues va a ser, obviamente, esto tiene que dar, en la lógica, si es una fuerza relacionándose a ambas, tiene que ser un valor, digamos, grande. Este número pues tiene que ser mayor a 1. Y pues es como decir la comparación de cuántas gravedades estaría funcionando en esa fuerza centrífuga. Listo, espero que pues esta explicación les ayude entonces para resolver los valores, los ejercicios individuales. Miren que no es nada complejo, es solamente reemplazar en estas ecuaciones. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces ahora vamos a hacer los ejercicios colaborativos. Tengamos presente que los ejercicios colaborativos son 3 puntos. Entonces vamos a mirarlos en la guía de evaluación. Bueno, investigue lo que es filtración. Aquí es importante que para poder resolver este de filtración, vamos a poder resolver el primer ejercicio colaborativo. ¿Listo? Obviamente no voy a entrar en detalles de toda la teoría de la filtración, pero sí, pues vamos a ver. Entonces tenemos 3 ejercicios. Tenemos el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Yo voy a empezar primero con el ejercicio 3. ¿Por qué? Resulta que el ejercicio 3 es de molienda. Voy a leer. En la empresa de molienda trigal se ha implementado un proceso de molienda de trigo a través de un molino de rodillos. Se requiere que el sistema haga un flujo de alimentación de 18.000 gramos por hora. El diámetro promedio del grano de trigo es 3.6 milímetros. Y si el diámetro promedio de la harina debe ser de 1 milímetro de la salida. Si el índice de trabajo, mira que también nos están dando el índice de trabajo,
Determine la potencia bruta requerida en el molino de rodillos. En caso de que se use potencia equivalente al 80% de la calculada, determine el diámetro promedio. Vamos primero a resolver el ejercicio 3 porque ya vimos la teoría del ejercicio 3, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces vamos a mirar el ejercicio 3. Entonces, aquí como los estaba mencionando, este es el ejercicio colaborativo. Vamos a resolver entonces el ejercicio 3. Vamos a sacar la información que nos están dando en el ejercicio 3. Primero vamos a resolver el punto A, que es calcular la potencia bruta requerida en el molino de rodillos. Entonces tenemos el caudal, que nos dicen que 18.000 gramos por hora. Entonces estos 18.000 gramos por hora, como en la fórmula que hemos visto, tenemos que utilizarlo en toneladas horas, entonces hay que pasarlo a estas unidades, ¿sí? Nos dicen que el diámetro del alimento es 3.6 milímetros. Entonces, estos 3.6 milímetros los tenemos que pasar a micrómetros. Ojo, no se les olvide, eso es importante el cambio de unidades. El diámetro del producto, que es 1 milímetro. Sí, tenemos además que pasarlo a micrómetros. El índice de trabajo, que es 16.4. Ese sí están las unidades que nos dice que hay que trabajarlo en la fórmula. Y pues calcular la potencia, que ese sería el punto A. Entonces, para el punto A, pues simplemente se hace lo mismo que hicimos en el trabajo individual, ¿sí? En el trabajo individual, vamos a reemplazar el caudal, que tiene que estar en toneladas por hora, el índice de molienda, y pues obviamente los diámetros correspondientes a las entradas y salidas, ¿sí? Entonces, ya ustedes reemplazando todos los valores, pues van a hallar entonces una potencia que va a estar en términos de kilovatios. ¿Sí? Recuerden que pues ese es el resultado que nos da. Entonces, ese sería el punto A. Mira que el punto B depende del punto A. O sea que es importante que hagan muy bien el punto A para poder hacer que el punto B les dé un resultado pues bien. Entonces, el punto B dice que en el caso que se utilice una potencia de 85% de la calculada. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? El punto B, ¿sí? Vamos a tener que calcular entonces un P', ¿sí? Este P' entonces va a ser el 85% del P que hallaron en el anterior, ¿sí? Así hallaríamos entonces el P', una nueva potencia que es el 85% del anterior. Esta potencia nueva, pues usamos los mismos valores, tenemos el caudal, pero entonces aquí nos van a pedir algo porque el alimento va a ser el mismo, los 3.6 milímetros siguen siendo los mismos. Nos están preguntando cuánto va a ser el diámetro final si nosotros usamos solo el 85% de la potencia en ese molino, ¿sí? Entonces, para eso usamos el mismo factor de molienda, y vamos a hallar entonces es el diámetro del producto en milímetros. Bueno, porque si queremos hacer una comparación, pues la idea es que lo llevemos a milímetros. Entonces, la misma fórmula, solo que ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos a P'. Ahora nuestra incógnita pues va a ser el diámetro del producto. Yo me tomé el trabajo de hacerles, pues, digamos, adelantar el trabajo con ustedes y despejarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a despejar? Pues en este Q10 y W lo vamos a pasar a dividir, ¿sí? Pues va a quedar igual a todo este factor. Y luego, como nosotros tenemos el alimento, se está restando, pasa al otro lado a sumar. Sí, mira, aquí lo organicé, dejé este término pues al lado izquierdo para que quedara pues un poquito organizado. Este término pasa a sumar y pues después entendemos que esto es 1 sobre la raíz de esto. No sé si se acuerdan, esto es lo mismo que decir dp a la menos un medio, ¿sí? Entonces, aquí qué va a suceder, pues bueno, para que yo que esto quede, pues digamos, inverso, pues va a ser el inverso de todo esto, y a la vez, como está la raíz cuadrada, pues tendrá que elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues si yo lo elevo al cuadrado al otro lado, pues al final me va a quedar esta fórmula. Me va a quedar que el diámetro del producto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser todo este término a la menos 2. Usted lo puede corroborar, ¿no? Eso es matemática pues, básica. A la menos 2, ¿por qué? Pues porque esto que es el inverso de todo esto, va a quedar a la menos 1, y para poder que eliminar la raíz cuadrada, pues hay que elevarlo al cuadrado. Si elevo al cuadrado al otro lado, pues va a quedar menos 2. Y esa sería nuestra fórmula para poder hallar entonces el diámetro del producto utilizando esa nueva potencia, ¿sí? Entonces, esa nueva potencia, que es el 85% de la anterior, reemplaza el caudal, que es lo mismo. Ojo, importante las unidades,
el W, más 1 sobre la raíz cuadrada del alimento. Ojo que aquí lo van a tienen que utilizar en micrómetros. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen todo este cálculo, este resultado les va a dar también en micrómetros. Importante. Como les va a dar en micrómetros, entonces la idea es que lo pasen a milímetros. ¿Para qué? Para que ustedes hagan la comparación de cuánto fue en el caso A y el caso B, pues digamos, porque la idea de estos ejercicios es que ustedes hagan un análisis, una comparación. Bueno, si yo le disminuyo la potencia al molino, lo más probable es que él nos va a dar un mayor valor de producto. Allá antes daba 1 milímetro en el punto A, ¿sí? Entonces probablemente aquí dé un poco mayor porque se está utilizando una menor potencia. ¿Sí? Eso sería como lo que ustedes van a observar y pues digamos que hagan como una especie de comparación con respecto al caso A. Entonces este sería el ejercicio colaborativo número 3. ¿Sí? Mire que no es complejo, yo aquí se los estoy dando todo, cómo resolverlo, mire que no es muy complejo la verdad. ¿Sí? Y pues aquí pues sería la forma como lo pueden desarrollar. ¿Listo? Bueno, yo ya vi que algunos lo hicieron, yo tengo que hacerles la revisión porque algunos utilizaron mala fórmula, otros utilizaron malas unidades, entonces es importante que tengan cuidado. Yo les aconsejo, como siempre, miren la lógica de los resultados y comparen y revisen los cálculos al menos unas 2 o 3 veces. Revisen los cálculos, háganlo paso a paso. No sé, mira, aquí yo les despejé la fórmula, entonces si ustedes ya tienen la fórmula despejada, calculen. Los que ya lo hicieron, pues revisen, hagan, utilicen la fórmula que ya les dije despejada y comparen el resultado con el que obtuvieron. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos viendo eh, la guía la guía, ¿qué? La guía. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del punto número 1. ¿Sí? El punto número 1 tiene que ver con filtración. ¿Sí? Entonces, para poder entenderla, cómo desarrollar, yo no, como le dije, vamos a enfocarnos nomás en los resultados, en la teoría netamente del cálculo en ese ejercicio. Entonces, vamos primero a ver un poquito de cálculos, que en un caso de una filtración, vamos de una vez a la fórmula. El cálculo de velocidad de filtrado en una filtración continua, caso un filtro de tambor, utiliza esta fórmula. Y ahí obviamente me van a decir, profe, ¿esa fórmula de dónde salió? Como les digo, muchas de las fórmulas que se han desarrollado en esa parte de operaciones con sólidos son muy empíricas, experimentales, a veces utilizan teorías. Yo no me voy a enfocar en cómo resolver o sea, cómo va a llegar esa ecuación ahí, cómo llegamos a esta ecuación, pero sí vamos a determinar los valores que están implicados en esa ecuación. Para serles sincero, a mí lo que de operaciones con sólidos nunca me gustó precisamente por esto, porque es que la mayoría de cálculos de ecuaciones, yo ya se los había mencionado por allá en una reunión anterior, son ecuaciones que la verdad son sacadas bajo la manga. Pero lo importante es entender qué significa cada una de estas variables, ¿sí? Eso es lo que yo realmente les vengo a explicar acá. Entonces, y esta ecuación, como ustedes la están observando, en el texto la van a encontrar un poquito diferente. De pronto digamos, a enredar, porque yo les voy a llegar aquí a la fija a explicarles qué significa cada una de estos valores, en qué unidades en qué está. ¿Sí? Entonces, lo primero, este BMC le vamos a llamar velocidad de filtrado. ¿Sí? Esta velocidad de filtrado es la velocidad, digamos que, cuando, a ver, bueno, vamos a recordar qué consiste un filtrado. Un filtrado es que usted lleva unos sólidos con un líquido, lo va a pasar por ya vimos que hay varios tipos de filtrados, están los filtros prensa, están los filtros tambor, están los filtros, bueno, los convencionales. ¿Qué es lo importante aquí? En el caso de un filtro tambor, que yo les voy a haber mostrado aquí un poquito de teoría, pero pues no voy a entrar en detalle, se supone que eso ya lo tienen que haber estudiado ustedes. Un filtro de tambor, haga de cuenta, es un, a ver, vamos a hacer el esquema básico, así pensémoslo. Es un tambor, digamos, un cilindro que gira. El cilindro gira, el cilindro gira y alrededor del cilindro pues tiene una malla que es el filtro. Entonces ese cilindro está girando y el sólido pues se va a quedar retenido, el líquido va a pasar a través de él, está girando, ¿sí? Obviamente él tiene un tiempo porque él está girando, entonces él va a tener un tiempo, él va a tener una fracción de, es como decir, el porcentaje que está hundido dentro del líquido, porque este filtro está girando.
También van a haber unas concentraciones. Bueno, esta velocidad de filtrado, entonces, es la cantidad que él puede, digamos, filtrar por cantidad de tiempo, o sea, la cantidad de volumen que puede filtrar de líquido, líquido con sólido en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, este VCMMS, pues vamos a llamarle así, velocidad de filtrado. Área de filtrado es esa área de contacto en donde está teniendo en cuenta, digamos, el líquido que está con su sólido y va, pues, va a pasar el líquido. ¿Sí? El líquido es el que va a pasar y el sólido se va a quedar retenido en esta área. Esta área de filtrado pues va a depender pues del sólido, del material, de la malla o membrana, llamémoslo así. Y pues obviamente esto pues está, digamos, de cierta forma relacionada con la geometría del equipo y todo. Entonces aquí no se nos vamos a complicar, ya se les vamos a dar el área de filtrado de una vez. ¿Sí? Entonces esta área de filtrado, en realidad este cálculo, aquí en este ejercicio que vamos a desarrollar es lo que vamos a hallar, ¿no? Es lo que vamos a hallar, que es el cálculo del área de filtrado. La concentración de la suspensión es la cantidad de sólido que hay en el líquido, porque usted quiere, pues obviamente que es una filtración, pues no hay un sólido en un líquido, usted quiere que el sólido se retenga y el líquido pues se separe de ese sólido. Entonces la concentración de suspensión es la cantidad que hay de ese sólido en total del volumen. En realidad es una concentración de masa sobre volumen, ¿sí? Eh, Aquí en este caso, esta fórmula tenemos que usar en estas unidades, ojo, importante, en kilogramo por metro cúbico, ¿sí? La caída de presión en pascales, es importante saber que en un filtro, en este caso los filtros de tambor, resulta que es lo mismo que, a ver, cuando usted está haciendo un filtrado, vamos a hacerlo lo más fácil, está colando café, ¿sí? Cuando usted cola café, usted observa que cuando usted está colando café, cuando se le llena el cernidor, ¿sí? Entonces eso se llena de sólido. Entonces la que este sólido que está en el cernidor evita, o sea, hace que la presión cambie dentro del líquido, ¿sí? Entonces digamos que eso hace que se retenga, ese sólido va a hacer que se retenga ese líquido, digamos, obviamente va a cambiar su presión. Y entonces este sólido que está en este caso en un filtro tambor, como dijimos que es un cilindro que está girando, entonces el sólido que está alrededor de la membrana hace que la presión del sistema cambie, ¿sí? Entonces ese cambio de presión es importante en este cálculo, ¿sí? Entonces hay un valor ya determinado en el cambio de presión en esos filtros de tambor. F es la fracción de inmersión, que resulta que yo les había mencionado que ese filtro de tambor está girando, entonces va a haber un porcentaje que está sumergido dentro del líquido. Entonces, este fracción es también importante en estos cálculos. Sí, es la cantidad que está sumergida, digamos, este tambor con respecto a la solución final. ¿Sí? Resistencia específica de la torta eh, es un valor, digamos, que se determina, aquí vamos a poner resistencia, porque dice resistencia, aquí tengo escrito, resistencia, ¿sí? Ese valor es un valor que se da de acuerdo a las condiciones, ¿sí? Dependiendo del sólido que usted esté haciendo secado, perdón, filtración. Entonces, pues esta torta que va a quedar retenida en la membrana, pues tiene un valor, le vamos a llamar alfa. Esta resistencia tiene que estar en términos de metro por kilogramo, ¿sí? Pues ya digamos que esto depende del sistema, el sistema como tal, y dependiendo del tipo de torta, la geometría, todo. Entonces, digamos, este valor es un valor, es una constante específica que se determina de acuerdo a esas condiciones, ¿sí? La viscosidad de suspensión es muy importante, es la viscosidad del líquido como tal, ¿sí? Obviamente en este caso el líquido tiene unos sólidos, pero obviamente tiene una viscosidad. Es importante que se utilice en términos de kilogramos sobre metro por segundo, ¿sí? Esas son las unidades que se debe dar. Entonces la viscosidad pues está dentro de la fórmula, ¿listo? Y el tiempo de ciclo, o sea, es minúscula, aquí no sé por qué es minúsculo. Listo, estoy haciendo una corrección. Ese tiempo, el tiempo de ciclo, es el tiempo que dura en dar el girado determinado como acuérdense que ya les mencioné que es un filtro, es un tambor que gira. Entonces, obviamente va a haber un tiempo que va haciendo el ciclo
Y ese tiempo es importante en el cálculo de esta velocidad de filtrado. Entonces, bueno, vamos a explicar la fórmula. Ustedes dirán, profe, esa fórmula es toda extraña. Sí, es verdad. Vean, aquí, ¿qué hace? Hace una comparación entre la velocidad del filtrado y el área de filtrado, ¿sí? Esto es como decir, es una comparativa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esto es igual a toda esta fórmula. Eh, Quería mencionarles algo aquí, quisiera que les iba a decir de esto. Bueno, esto al final les va a dar una velocidad como tal. Eh, esto va en términos de velocidad. Resulta que aquí, pues obviamente el 2, el delta P, que es la caída de presión, el F, que es la fracción de inmersión, el alfa, que es la resistencia específica de la torta, la viscosidad, el tiempo de ciclo y la concentración de la suspensión. Sí, miren lo que los valores están aquí. Digamos que todos estos valores que usted haga el cálculo aquí, revisen cuando estén haciendo el cálculo. Esto les tiene que dar, de acuerdo a un análisis dimensional, les tiene que dar en unas unidades tal que cuando usted le saca raíz cuadrada, les va a dar igual acá metro por segundo, o bueno, les va a cuadrar las unidades, ¿sí? Igual, esta es la fórmula, ¿sí? ¿Qué sucede? En el ejercicio que tienen que desarrollar en la actividad colaborativa, tienen que hallar el área, ¿sí? Vamos a leer el ejercicio y lo vamos a intentar resolver pues con una fórmula, ¿listo? Mira, vas a dar cuenta que no es complejo, ¿listo? Entonces, se dice, se requiere utilizar un filtro de tambor al vacío para separar partículas de caseína en suspensión del suero de leche, ¿sí? Imagínense el cilindro girando y pues la sustancia que son partículas de caseína en suspensión de suero de leche. Se sumerge el 25% del tambor en la suspensión que se va a filtrar. El sistema tiene una caída de presión, mire que nos están dando la caída de presión de 5.8 kilopascales y una velocidad de filtrado de 6 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. La concentración es de 2.000 gramos sólidos por metro cúbico de filtrado y la viscosidad del agua es a 28 grados centígrados. Ahora un poquito sobre la viscosidad. Calcule el área de filtrado en un tiempo de ciclo de 400 segundos. La resistencia específica de la torta es 3.6 por 10 a la 11 metros por kilogramo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sacar la información. El factor de inversión dice que es el 25%, entonces tiene que estar de 0 a 1, es 0.25, ¿sí? El cambio de presión es 5.8 kilopascales, hay que pasarlo a pascales, es importante eso tenerlo en cuenta. La velocidad del filtrado nos dicen que es 6 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. La concentración de la suspensión es 2.000 gramos de sólido por metro cúbico. Entonces aquí lo que toca aquí hacer es pasarlo a kilogramos por metro cúbico. No sé por qué se me puso ese ahí. Bueno, porque es gramos de sólido. Entonces, bueno, ya sabemos que en realidad es gramos por metro cúbico. Hay que pasarlo a kilogramos por metro cúbico, ¿no? Importante esto. La viscosidad, aquí nos dicen que la viscosidad del agua a 28 grados. Yo me tomé el trabajo y la busqué de una vez, no me vamos a complicar. La viscosidad del agua a 28 grados en unidades de kilogramo metro segundo, 8.36 por 10 a la menos 4. El ejercicio pide buscarla. ¿Por qué no les estoy dando de una vez esta viscosidad? Porque es que la verdad es que si yo me pongo a que ustedes la busquen, la cambien de unidades, se van a equivocar. Entonces es mejor, yo se las doy. Si no la están dando aquí, lo ideal es que uno la busque en la literatura, pero no, se las voy a dar de una vez para que la utilicen en el cálculo. Calcule el área de filtrado en un tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo son 400 segundos. Y la resistencia específica, que es el alfa, es 2.6 por 10 a la 11 metros sobre kilogramo. ¿Sí? Ese es el alfa. Listo. ¿Cuál es la idea? Entonces, utilizar la fórmula. Bueno, ¿qué es lo que hay que hallar? Obviamente, hay que hallar el área. ¿Sí? La fórmula es esta. ¿Sí? La fórmula es esta. Bueno, aquí debía haberlo puesto bien. La fórmula es esta que nosotros estamos y que nos están pidiendo es el área. Entonces yo lo que me tomé el trabajo fue hacer el cambio de aquí, hacer el arreglo de la fórmula. Aquí creo que cometí un error. Aquí cometí un error. Qué pena. Ya, aquí ya lo estoy arreglando. Bueno, entonces sucede que cuando ustedes lo estén desarrollando, bueno, si nosotros vemos la fórmula es, yo necesito que el área
me quede despejada, ¿sí? Entonces, si yo paso el área acá a este lado, pues esto pasa a dividir, ¿sí? Pero recuerden que eso está a lo medio. Si yo lo paso a dividir, ¿sí? Es lo mismo que yo hago un cambio de, digamos, hago un cambio aquí de numerador-denominador. Entonces, el numerador queda, pues, o lo mismo, si esto queda de numerador, esto queda de denominador, ¿sí? A lo medio, sigue estando a lo medio, y pues la velocidad pasa a multiplicar, porque bueno, si yo paso esto a la derecha, ¿sí? Entonces esto pasa a dividir, el BSM queda BMC, perdón, queda multiplicado. Entonces esa sería nuestra fórmula para hallar el área. Y observemos, la velocidad ya me la están dando, mírenla, está en metro cúbico. Ojo, cuidado con las unidades. El alfa, 3.6 por 10 a la 11 metros kilogramo. La viscosidad, que ya se las estoy dando. El tiempo de ciclo, está en segundos. La concentración, el 2 que sigue estando ahí, el delta P, ¿sí? Hay que pasarlo a pascales para que las unidades no se les puedan cancelar, y el F que es adimensional, ¿sí? Cuando usted reemplaza todo esto y observen que las unidades se le cancelen, esto tiene que quedar en términos de metro cuadrado, ¿sí? Ojo, cuidado con eso, tiene que quedar en términos de metro cuadrado. Sí, listo. Entonces es reemplazar todos los valores y pues esto nos va a dar la área en área. Listo. Ese sería el primer ejercicio, el ejercicio 1 colaborativo. Listo. Y ya nos quedan 7 minutos, no vamos al cielo, lo que yo les decía, no me alcanzaba el tiempo para hablar del un segundo punto. Pero voy a hablar de una vez, entonces vamos a mirar de qué se trata el segundo punto. Listo, entonces este sería el primer punto colaborativo. Ya expliqué el tercero y el primero. Resulta que el segundo punto, yo lo voy a leer y lo voy a explicar por encima, y ya les voy a explicar qué vamos a hacer entonces mañana. Y me gustaría, pues hoy no estuvo presente ninguno, pero sí me gustaría que estuvieran presentes y lo hiciéramos juntos, porque es que la idea es que lo hagan en Excel, ¿sí? Lo hagan en Excel y lo podamos desarrollar todos juntos, ¿sí? Yo voy a hacer un ejercicio parecido a este, parecido, no el mismo, y la idea es que yo voy explicándolo en Excel, y la idea hubiera sido que hubiéramos intentado hacerlo igual también en Excel, ¿sí? Y lo hubiéramos hecho juntos. En Excel, la idea es que se pueda desarrollar en Excel y me muestren los resultados, ¿sí? Bueno, lo voy a leer. Dice, una planta de producción de harina lo contrata a usted para que realice la evaluación y el desarrollo de un nuevo producto a través de un ensayo de planta piloto y a partir de los datos determinados características granulométricas de la harina A y la harina B. Tenemos dos harinas, harina A y harina B. La harina se ha tamizado usando un equipo tamizador y un juego de tamiz Styler. Bueno, es un equipo de tamiz. Los resultados se muestran en la tabla 1. Ojo, aquí para poder desarrollar este ejercicio, entonces me toca que explicar esto. Me toca que explicar qué es la densidad promedio de partícula, ¿sí? Entonces, por eso me toca que mostrar el concepto, cómo se utiliza, las fórmulas, ¿sí? La densidad promedio de partículas, yo lo voy a explicar, tranquilos. Eso es como la densidad que tienen en promedio todas las partículas. El factor de forma es importantísimo porque las partículas tienen una forma. Dependiendo del tipo de partículas, en este caso hablan de unas harinas, ellas tienen una forma, y la esfericidad. Entonces, este factor de forma y esfericidad son importantes en estos cálculos. Entonces me toca que explicar qué es esfericidad, qué es el factor de forma, para qué sirve. Me toca explicar toda esta teoría. Entonces, como le digo, hoy no alcanzaba a mostrarlo. Y obviamente las preguntas son tres. Determina el tamaño promedio de las partículas de la harina A y B. Entonces eso es una fórmula, pero para esta fórmula tenemos que hacer un ponderado. Para ese ponderado, pues tenemos que utilizar estos datos. ¿Sí? Ya voy a explicar esta tabla. El número de partículas contienen 1000 gramos de harina del tipo A, o sea, el número de partículas que hay en un kilogramo. Para eso se utiliza otra fórmula, pero para esta fórmula hay que utilizar entonces lo que cayó anteriormente. Y realice la curva de distribución de tamaño de partícula acumulativa para los dos tipos de harina y analice las características de cada uno. Este punto C sí lo podría yo desarrollar incluso aquí, pero no es complejo, es simplemente hacer, pero lo vamos a hacer todo a la vez. O sea, no nos vamos a poner a hacer un pedacito, dejar pendiente el resto. Hay jugar con estas tablas. En esta tabla tenemos el tamaño de la malla, la apertura del tamiz, las XA retenidas y XB retenidas. Ya voy a explicar qué es cada cosa. Resulta que los tamices, ellos son varios discos, llamémoslo así, varios, digamos, llamémoslo discos, no tanto discos.
tamborecitos, no sé, sino bueno, esos son varias, bueno, sí, discos, ¿sí? Cada uno tiene pues un número, se llama tamaño de malla, esto es estándar, el tamaño 4, el tamaño 6. Entonces, obviamente ellos tienen un tamaño de poro, ellos son, digamos, son unos discos que tienen una malla y obviamente a medida que ustedes, pongamos aquí observando que a medida que se aumenta el tamaño de la malla, como que se reduce el tamaño de la abertura. Esto son inversamente proporcional. Sí, eso simplemente es un código que tienen esos tamices y esa es la apertura, el diámetro, digamos, el diámetro que tienen. Entonces, cuando usted mete una harina, la harina tiene diferentes granos, tamaños, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando usted pone esto en esta torre de discos, entonces eso empieza a moverse por vibración, entonces esos van a, pues, a organizarse, digamos, el tamaño se va organizando dependiendo el tamaño. Entonces, obviamente alguien ya hizo el cálculo y tomó el peso en cada uno de los tamices y pues miró cuál más o menos como el porcentaje de retenido en cada una de estas mallas. Entonces, por ejemplo, en el disco 20 se retuvo el punto cero, en aquí si lo hablamos en porcentual sería el 0,05%, acá sería el 0,15%, acá sería el 7, aquí ya sería el 7, aquí sería el 1,5%, perdón, aquí el 7,8%, aquí el 15,6%, acá el 62%. ¿Qué eso que nos está diciendo esta malla? Pues que el que mayor cantidad hay es en el del 65. Digamos que el mayor retenido fue aquí. Y pues la malla y la harina B es diferente. Mire, aquí el mayor retenido, bueno, también fue en la malla 65. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Uno tiene que hacer pues un análisis. Y para eso, entonces vamos a utilizar el Excel. Yo ya me había tomado el trabajo, creo que más observemos aquí. Ustedes lo que hagan es que tienen que pasar estos datos al Excel porque la idea es que lo hagamos y pues les muestro pues cómo calcular todo esto y aquí ya están los datos que da el ejercicio y la idea es pues desarrollarlo. Obviamente yo voy a hacer uno parecido, que aquí ya lo tengo más o menos desarrollado, ¿sí? Y pues la idea es hacer este ejercicio, mostrarles los resultados y con esa misma idea pues ustedes hagan lo mismo con el que tienen que hacer. Ojalá lo pudiéramos hacer juntos, si se conectan. Si no se, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se conectan, lo hacemos aquí y ya ustedes tienen el resultado, solamente es hacerlo en la tarea. Pero si nadie se conecta, pues lo dejo ahí pendiente para que ustedes lo desarrollen. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer solo, obviamente. ¿Listo? Entonces, ya son las 6, que me pasó el tiempo. La idea es esta, yo les voy a compartir esta presentación y el video. Yo la doy una vez, voy a subir el video y la presentación y se la subo a ustedes en el foro para que ustedes vayan adelantándolo los otros puntos. Y entonces el punto 2 lo vamos a hacer mañana a esta misma hora, a las 5 en el mismo link, este mismo link. Lo aplicaremos toda la teoría y lo desarrollaremos. Como les dije, yo desarrollaré un ejercicio, lo haré aquí, pues mostrándolo con una webconferencia. Y si se conectan ustedes, pues lo hacemos, o sea, en conjunto, ¿sí? Y si no, pues no, pues entonces lo dejo pendiente para que ustedes mismos hagan lo mismo que voy a hacer con este, pues lo van a hacer con este. Aquí es casi que hacer, bueno, hay que hacerlo en ambos, bueno, aquí, bueno, no lo veremos porque hay una pregunta que solamente necesitan A, y en la pregunta uno los dos, y en la pregunta 3 los dos también. Preguntas. Listo, entonces espero que les haya servido toda esta charla. Pues la idea es esta, que puedan desarrollar la tarea. Pues ya les dije que eso la ampliamos hasta el día 10, o sea, hasta el miércoles de la otra semana, una semana más. Y pues la idea es que ya, o sea, la puedan desarrollar. Con respecto a la simulación, entonces, ¿qué va a pasar? Mi idea es la siguiente. Nosotros yo voy a estar siempre de 5 a 6. Bueno, yo no les puedo decir si el 5, el 6, no sé porque el 6, yo hago parte de práctica con química, entonces yo no sé si me desocupe a las 5. Y obviamente yo mañana les estaré mandando información de cómo vamos a hacer para ustedes pueden entrar a las artes de simulación. Vamos a tener toda la semana, todas las sesiones de 5 a 6, yo voy a estar conectado. La idea es que, profe, vamos a hacer el ejercicio de la simulación. Son 3 ejercicios de simulación, yo les hablaré. Entonces el viernes de eso, vamos a hacer otra webconferencia el viernes. Mejor dicho, vamos a tener 3 webconferencias juntas. Mañana va a ser la terminación del punto 2, la webconferencia.
Yo no sé si el sábado, como les digo, alcancemos. Y la idea es esta, que esta semana la vamos a utilizar para hacer la parte de simulación. La idea es que yo la haga con ustedes. O sea, se conectan, profe, vamos a hacer la simulación del punto 2 3 1 2 3, ¿sí? Y pues el sábado 13 voy a estar todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para hacer simulación, solo simulaciones. Y ya me la entreguen el 14. ¿Listo? Esa es la idea. Listo, bueno, estudiantes, que tengan entonces una feliz tarde y pues nadie se conectó, pero pues lo importante es que hice la grabación y pues un abrazo para todos. Hasta pronto.